Defensor del Pueblo, le damos las gracias por construir una mejor paz. Para nosotros, el Defensor del Pueblo, este acto es el más importante porque preserva los símbolos patrios y el orgullo de ser dominicano. Que Dios le bendiga y mil gracias por participar en la Ruta de los Derechos, en este caso Duarte, San Francisco Macorís. Gracias. Para mí el tema de los títulos y eso de las profesiones, yo lo dejo para otros escenarios y no lo uso. Quizás por el hecho de que académicamente llegué al punto que tenía que llegar y creo que lo que vale la pena realmente es el ser humano. Indiscutiblemente, una formación académica sólida es lo que basa el principio por lo cual yo pude estar acá frente a ustedes, que es la meritocracia. Y para ser defensor del pueblo postulé teniendo el máximo grado académico que puede tener una persona, que es doctorado, las carreras profesionales por igual y las maestrías y demás y la experiencia de Estado, pero eso no es lo que yo quiero hablarle. Quiero aprovechar para darle las gracias a la gobernadora, a la vicealcaldesa en nombre del alcalde, que estuvo con nosotros esta mañana también, y más que todo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Yo creo que aquí lo importante es no solamente las instituciones que ustedes representan, sino el valor que tienen para la comunidad, para el elemento histórico que han hecho y más que todo el aporte que le han hecho a su provincia en diferentes escenarios y circunstancias, sin mediar el rol. Hoy puede ser de alcaldesa, de alcalde, de gobernador, de jefe de los bomberos, de jefe del colegio de periodistas, de representantes de diferentes instituciones, ministerios, pero más que todo aquí lo importante termina siendo justamente el ser humano y de eso es que yo quiero venir a hablar. Porque si hay algo que todos tenemos claro es, primero, que la gracia de Dios está con nosotros y que nosotros le servimos a los ciudadanos y a las ciudadanas, por eso somos servidores públicos y por eso mi gran equipo de trabajo siempre me acompaña. Y yo no sé si le va a gustar la conferencia, lo que yo sí le voy a pedir es un aplauso para mi equipo de trabajo, por favor. Y bajo esa lógica es que nosotros hemos tratado de hacer justamente este espacio dentro de la Ruta de los Derechos. ¿Por qué acá? ¿Por qué en la gobernación? ¿Por qué luego de izar la bandera y promover los símbolos patrios y el civismo y justamente promover la Constitución de la República, que es lo que nos une a todos nosotros? Teníamos que venir a la gobernación para poder hablar dentro del punto de vista del espectro más amplio del Estado dominicano. Por eso invitamos a que estén presentes no solamente la alcaldía, la gobernadora, en este caso como la anfitriona, sino que se invitan a todos los poderes del Estado, no solamente al poder ejecutivo, sino también al poder judicial, al poder legislativo en el Congreso de la República. Han habido presencias acá y le garantizo que el imaginario del defensor del pueblo es justamente eso, explicar a sentido general lo que es nuestro rol, pero más que todo, qué es la democracia en República Dominicana y cuáles son las críticas que nosotros hacemos como sistema a la misma. Como tal, como le digo, el defensor del pueblo termina siendo una figura que llega de la mano, en este caso, de la idea de José Francisco Peña Gómez, en la crisis del 96, fruto de las elecciones, y así como se crea el Consejo Nacional de la Magistratura y se crean otros elementos de despolitización de la justicia, como que ya los senadores no nombran los jueces de paz y toda la estructura jurídica de las provincias. En esa idea existía un defensor del pueblo que fue en el 2001, que fue concebido en una ley, la 1901, pero es a partir de 2010 que se constitucionaliza y es justamente por esa nueva visión del Estado que deja de ser un Estado de Derecho a ser un Estado social y democrático de derecho, que se lo voy a explicar a grandes rasgos. Ahora, ese defensor del pueblo termina siendo justamente un defensor de los ciudadanos frente a la administración del Estado y más que todo tratamos de generar servicios de calidad porque también podemos auditar a prestadores de servicios públicos. Ahora, ese defensor termina siendo un órgano de control externo. ¿Por qué? Porque venimos del Congreso. Por eso se elige al defensor del pueblo con las 2/3 partes de ambas cámaras. La ley 1901 no solamente plantea la característica de que tiene que ser un experto en la administración pública. Por eso me postulé
con las características que les decía, no significando nada de Pablo, sino para que entiendan un tanto el perfil de la persona que tiene que ocupar esta posición luego que yo concluya. Pero aparte de eso, es el artículo 5. El artículo 11 dice que no puede pertenecer a ningún partido ni hacer actividad de carácter electoral. Eso yo lo cumplía y fue justamente la bandera que subí para poder hoy estar frente a ustedes. Todos vivieron el proceso y como tal, yo no debí de haber sido defensor, sino debió ser otra persona que había sido congresista con los mismos congresistas que me evaluaron. Por eso me sacaron de la terna para titular y me negué a aceptar un defensor, un adjunto pactado como me ofrecieron, porque yo no me doblego sobre la base de un cargo, de un chofer, de un vehículo o un salario, como yo les decía. Y la vida me dio la oportunidad de enfrentarme en el Senado justamente a dos personas que habían sido congresistas con los mismos que me estaban evaluando y demostrar por condición cuál fue mi propuesta de valor, que es la que yo le vengo a plantear, porque hoy en día es la propuesta de valor del defensor del pueblo y se ha puesto en su plan estratégico institucional. Nosotros lo único que planteamos es la gestión pública y el cumplimiento gubernamental como base para justamente la administración del Estado. Nuestra responsabilidad termina siendo la perspectiva de los derechos humanos, pero más que todo hacemos que trabajemos para educar y promover los mismos derechos fundamentales sobre la base de la responsabilidad del Estado. Ahora, para eso indiscutiblemente nosotros tenemos un único objetivo y es contribuir a empoderar al pueblo dominicano. ¿Para qué? Para poder generar el control social, y de eso también le vengo a hablar en este espacio. Nosotros creemos el control social como mecanismo de poder velar por el buen uso de los recursos, pero también por el buen provisión de bienes y servicios, que es lo que corresponde en un estado de bienestar. Para eso, nosotros no solamente hacemos promoción, sino que hacemos que se respeten los derechos fundamentales por los mecanismos legales. Coercitivos no tenemos, pero sí de gestión y de magistratura moral, que es al fin y al cabo lo que le da fuerza al defensor del pueblo por la credibilidad y la legitimidad. Ahora, dentro de todos los elementos, nosotros promovemos los valores democráticos. ¿Por qué? Por una sola razón, por la búsqueda del bien común. Y para eso nosotros tenemos una serie de herramientas que se las voy a comentar. Nosotros tenemos claramente identificado lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, del que le hablaba al principio. Pero para eso tenemos que tener mecanismos de participación, que el defensor viene a donde ustedes a explicarles cuáles son. Tenemos el elemento de la rendición de cuentas y por eso vengo donde ustedes a rendirle cuenta. Representatividad y el bienestar social. Por eso el defensor del pueblo se mueve a nivel nacional y está visitando todas las provincias del país. Sería más fácil estar en una esquina o en un escritorio o, quién sabe, cobrando sin trabajar. No, este equipo tiene un sello y es el sello de eficiencia. Por eso me lleno de orgullo de venir con ellos y por eso promuevo primero el aplauso para ellos, porque han hecho posible que la institución hoy sea un referente de la buena administración pública. Para eso tenemos que tener siempre un espíritu de colaboración mutua. Por eso no solamente le damos las gracias a las autoridades, incluyéndolo a ustedes, sino justamente participamos con el ciudadano. Porque de alguna manera u otra nosotros tenemos que activar nuestros casos y esa es la única manera, es a través del ciudadano que reclama sus derechos, pero que cumple sus deberes. Porque a veces se nos olvida esa parte. Hablamos de un Estado social y democrático de derecho y se nos olvida que como ciudadanos tenemos 7 deberes fundamentales. Y tenemos 32 derechos, pero hablemos de los 2, que justamente es la responsabilidad para tener una ciudadanía responsable como tal. Ahora, dentro del marco de la rendición de cuentas, que es lo primero que tiene que hacer un servidor público al pararse a donde un ciudadano, es decirle que justamente nosotros hemos podido lograr que de 1000 casos que llegaban al defensor del pueblo, hoy estemos transando anualmente 10.000 casos y el mejor año fueron 14.000 casos. Que nosotros hemos aumentado en un 300% los casos de oficio. Por eso nosotros salimos a buscar los casos, por eso ustedes nos ven en el parque, por eso ustedes nos ven que nos desplegamos a través de los medios de comunicación y por eso salimos a buscar casos que tenemos que enfrentar, porque de eso se trata justamente, nosotros poder rendir para lo que nos pagan. Como somos servidores públicos, venimos acá a plantearle una serie de realidades que tienen que ver con la infraestructura tecnológica que hemos hecho. El año que viene pretendemos tener oficinas regionales y esta ruta de los derechos es justamente eso, acercarnos al ciudadano para poder identificar las características y la conflictividad. No solamente tenemos el Informe Nacional de Derechos Humanos que plantea los 5 derechos fundamentales más violentados en República Dominicana
la salud, lo que tiene que ver con la integridad física, el aspecto relacionado con la justicia, el empleo y la igualdad, sino que estamos conscientes del bajo conocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano por una encuesta que hicimos. Pero asimismo, nos hemos trasladado a las 42 cárceles de República Dominicana y hemos levantado los 25.000 presos que existen en el país para poder hablar con propiedad. El defensor invierte en investigación y en desarrollo para tener una idea clara. Como ven, terminamos siendo una vigilancia mutua, porque así como yo vengo y le digo qué ha hecho la institución, así ustedes tienen que exigirnos a nosotros como nosotros le exigimos a otra institución. Por eso hablamos de la magistratura moral. ¿De qué sirve que el defensor sea un fiscalizador si no puede ser fiscalizado? Y el primero que tiene que fiscalizar al defensor es el soberano, es el pueblo. Por eso estamos acá y agotamos una agenda que incluye mujeres, incluye jóvenes, incluye una serie de actividades adicionales que se están desplegando al mismo tiempo que yo estoy aquí con ustedes y que ustedes me han dado el privilegio de poder estar presente en el día de hoy. Ahora, en términos reales, ¿qué es el defensor? Es un contrapeso del poder. Por eso justamente el concepto de los check and balance está marcado en la gestión del defensor del pueblo. Por eso fijamos posición en diferentes problemas. Por eso creamos tensión en la sociedad para poder llamar la atención y hablamos de salud, y hablamos de pensión, y hablamos del sistema educativo y cuestionamos cualquier tipo de situación que se dé con las políticas públicas, porque esto no es personal. Esto se basa justamente en hacer valer ese Estado social y democrático de derecho. Para eso nosotros hacemos una serie de controles efectivos que se los voy a explicar. Herramientas indispensables para un buen gobierno y buscamos justamente el equilibrio para el bien común. Por eso también nosotros encoamos o hacemos procesos legales. Por eso nosotros cuestionamos a los incumbentes e incluso pregúntense por qué el primer director de correo del gobierno del presidente Abinader no sigue siendo el director de correo. Le respondió al defensor del pueblo con un acto de alguacil diciéndole que no le tenía que responder. Y hoy en día él está en su casa y yo estoy aquí frente a ustedes. Nos vimos en los tribunales y ahí está justamente. Pero recuérdense también de la coronel aquella, que no quería que la fiscalizara porque había un antro de corrupción en el canódromo. No importaron los golpes, no importaron la vejación y la humillación. Hoy ya tiene su sentencia de 6 meses de cárcel justamente por un proceso penal que llevamos. Por primera vez en la República Dominicana, un servidor público se enfrenta, en este caso, a un policía, un oficial superior, sobre la base de ¿qué? Del trabajo que estábamos haciendo y de mi equipo de trabajo. Esto no es personal. En enero me beberé un chocolate con ella y hasta le compraré un té del que me bebí ahora, del señor de 54 años que está aquí en el parque. Ahora, dentro del punto de vista de qué hemos hecho, y aquí está la defensa pública, que la vi esta mañana y está en las casas comunitarias. Nosotros no solamente hemos entrado al proceso de confrontar a los servidores públicos, a los funcionarios que no entiendan el rol del defensor, sino que promovemos estos espacios de formación porque se trata justamente de esto, de pedagogía social. Pero dentro del marco también del trabajo conjunto, esa cárcel que ustedes ven ahí fue cerrada por un recurso que sometimos junto a Defensa Pública de una cárcel que tenía 240 personas en un espacio que era para 42 personas. Había un VIP que costaba 3.000 pesos el día y habían 15 personas. Y había incluyendo una persona que tenía un mes preso, que no había ido al juez de paz en un contubernio entre la esposa y un policía para que lo metiera preso por 500.000 pesos que ella quería. Vivían juntos, él mantenía todo, pero ella quería ese dinero para ella. ¿Qué hace el defensor? Inspecciona. ¿Qué hicimos? Un sábado al mediodía inspeccionamos y justamente aparecieron 52 resoluciones. Todo el que está en el sistema de justicia sabe que esas resoluciones estaban guardadas. ¿Estaban guardadas qué? Esperando dinero. Porque esa es la microcorrupción del defensor del pueblo. Enfrenta y dice que no puede seguir. Por eso cuestionamos a la Policía Nacional y decimos que el segundo derecho más violentado es la integridad y el destacamento es el lugar donde más se vulneran nuestros derechos porque justamente es parte de ese clamor de que no podemos seguir con una corrupción como la que tenemos. No la de 5.000 millones, la de 7.000 millones, no. La que me quita 500, 1.000, 1.500 pesos o que hace un tráfico de influencia para poderme garantizar aquí los bienes y servicios que me corresponden. Para eso, no solamente hemos colocado en primer lugar la promoción y divulgación de los derechos fundamentales, sino que cuestionamos cualquier tema y aspecto que corresponda a nuestra responsabilidad e incluso a veces transgredimos, pero todo dentro del marco de la democracia institucional. Por eso hemos creado estructuras de participación como las mesas comunitarias, como el defensor escolar, como el defensor universitario, como el voluntariado, porque son espacios que promovemos para que todos los dominicanos y dominicanas participen, porque el defensor es uno, pero somos 12 millones de personas. ¿Qué sería más fácil? ¿Que 12 millones ayuden a uno o que uno a 12?
gracias a Dios, han empezado a entender y hemos podido estructurar estos órganos de participación que han sido tan efectivos y que nos permiten que las juntas de vecinos tengan un espacio, que las mujeres tengan un espacio de lideresa, que los universitarios tengan un espacio con el defensor universitario, creando unidades de análisis y discusión como antes existían en las universidades, que uno podía debatir ideas políticas, que me pasó en mi tiempo. Pero también tenemos espacios relacionados justamente a la parte escolar, y no solamente por la constitución animada que creamos, sino justamente porque creamos esos espacios de democracia para que desde pequeñito sepamos qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Ahora, dentro del marco de lo que nosotros hemos hecho, solamente le diré que el sello del defensor del pueblo, cuando concluya Pablo, tiene que ver con esto: cumplimiento gubernamental, government compliance. Si todas las instituciones cumplieran la ley y el reglamento que le corresponden dentro del marco de la Constitución de la República, no existiera ni siquiera la necesidad de un defensor. Lo que pasa es que ahí entra el desconocimiento de algunos funcionarios cuando asumen una posición, o el equipo de gestión que está con ellos que no lo ayuda, y ahí entra la vulneración de los derechos. ¿Por qué? Por la mala administración pública. Y ahí entra el rol del defensor de poder enseñar justamente qué corresponde en un sistema de administración moderna, y para eso venimos donde los funcionarios, pero también vamos donde el ciudadano. Esto, al fin y al cabo, termina siendo garantizar que todos cumplamos la ley y los reglamentos. ¿Pero para qué? Para el pueblo. Porque de eso se trata todo este esfuerzo. Pagamos impuestos y contratamos la administración pública para que el pueblo pueda vivir mejor. ¿Cómo? Con las oportunidades que le corresponden según nuestra realidad. Porque cada quien viene de una realidad. En el parque me estaban diciendo la anécdota de los padres de dos compañeros, de dos madres que vinieron a una entrevista y se identificaron, porque en el caso mío yo vengo de una madre que era recepcionista en un hospital. Mi mamá y mi papá murieron joven. Por lo tanto, todo lo que yo le puedo decir es que en base a becas es que yo he podido estudiar y desarrollarme. La limitación no fue un obstáculo en mi vida. Eso mismo quisiera yo que tuvieran todos los jóvenes. Y he podido estudiar aquí y fuera. Y siempre yo estudié pensando que iba a volver a mi país, iba a aportar dentro del marco de lo que me correspondía, porque yo creo en la función pública y yo me formé para la función pública. Por eso les digo, lo ideal sería que todos los jóvenes de República Dominicana tuvieran la misma oportunidad dentro del marco de sus posibilidades. El que es bueno en matemáticas no necesita apoyo en matemáticas, pero el que es malo en lectoescritura sí necesita. Y así sucesivamente dentro del punto de vista de la discriminación positiva, que son las oportunidades. Nosotros no creemos en dádivas, nosotros creemos en la dignidad humana y creemos justamente que es lo que Cristo nos enseñó. Tenemos que respetarla sobre todas las cosas. Por eso no creemos en un Estado clientelar. El contexto nacional que nosotros hemos analizado termina siendo justamente la ruta de los derechos, la expresión de poder llegar y cuestionar un sistema que no corresponde a un partido, no corresponde a un político, todos los errores que en 40 o 50 años hemos podido construir. Corresponde a cada uno de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, independientemente del partido que gobierna, independientemente de la línea ideológica. Ha sido una deficiencia como sistema que nosotros hemos creado y tiene que ser de alguna manera enfrentada en este proceso que estamos, que muy probablemente vamos a tener muchas reformas. Ahora, tenemos que afianzar la cultura democrática y tenemos que profundizar la relación que existe entre el administrado y el administrador para el bien de ¿qué? De los derechos y deberes. Por eso es tan importante que tengamos este diálogo en este proceso previo a lo que va a venir en cuanto a las reformas que pudieran suceder. Y justamente para eso nosotros activamente transformamos nuestra sociedad en más justa y equitativa en cada una de las acciones que nosotros hacemos, porque al defensor del pueblo le llega los desahuciados del sistema, aquellos que no creen en la democracia porque un funcionario o un equipo no le ha previsto el hospital en la camilla, el aula para sus hijos, el seguro de salud con la previsión que corresponden, la agresión física de una policía o lo que pudiera pasar. Ahí entra el defensor del pueblo. Y para eso, nosotros, como le digo, no son favores. El Estado llega justamente a darte lo que te corresponde. Por eso no estamos de acuerdo con el clientelismo y la demagogia. Y es parte de lo que nosotros venimos a decirle. Con un crecimiento de 4.8 anual por 40 años, yo creo que es mucho lo que hemos podido generar de riqueza. Ahora, ¿qué tanto ha llegado al individuo común? Es parte del cuestionamiento. El 1.67 de la población tiene el 30% de la riqueza y el 30% tiene el 80%. Ahora, de los $16.500 que nos corresponden per cápita, según los indicadores,
El 67% de los dominicanos dice que no le corresponden. Pero vamos más lejos. El salario promedio, el salario mínimo es de 19,000 pesos y la canasta básica dominicana es de 45,000. ¿Cómo lograrlo? Eso no corresponde a un partido, no corresponde a un gobierno, no corresponde a un político. Son de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad, porque vuelvo y digo, ahí entra un esquema más amplio y lo vamos a ver cuando hablemos de descentralización, que es parte justamente del fortalecimiento. La paradoja de nosotros como República Dominicana es un alto crecimiento, pero no hemos podido lograr disminuir la pobreza de manera equitativa y seguimos teniendo una alta desigualdad. Eso termina siendo una convulsión social a corto plazo. Si no veamos el caso Chile, si no veamos el caso El Salvador, si no veamos Guatemala, si no veamos Colombia, justamente después de la pandemia. Y esa es la alerta que hace el defensor ahora, con tiempo. ¿A quién? A las personas conscientes de las sociedades. Por eso visitar cada una de las provincias. Ahora, ¿qué vemos en cuanto a la pobreza? 1 de cada 5 dominicanos están justamente en la pobreza por la informalidad que ronda el 60%. Esta reforma fiscal es ahí donde debiera caer, justamente en hacer pagar a aquellos que no pagan, para que los que paguemos no paguemos tanto la carga tan pesada que estamos teniendo. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo nosotros planteamos 3 acciones y son de las que nosotros promovemos continuamente cuando se mueve el defensor del pueblo, y es políticas públicas de reinversión social, un elemento de inclusión y la parte de sostenibilidad, y se lo explico a continuación. Nosotros como tal, cuando salimos del territorio, ¿qué vemos? Vemos esos elementos de inequidad y de desigualdad continuamente, y lo que estamos tratando es hacer que la historia de los más vulnerados no sean como hasta ahora han sido. Por eso el defensor recibe a los desahuciados del sistema y promueve que sean las instituciones. Por eso ustedes tienen a SENASA en el parque, por eso tienen pensiones y jubilaciones en el parque, por eso tienen la superintendencia de pensiones en el parque, por eso tienen a Promese y por eso tienen también a Supérate, porque el defensor no va a transgredir los límites institucionales, está trayendo a la administración para que esté cerca, con coordinación con la gobernación, en coordinación con la alcaldía, en coordinación con todas las autoridades, pero la idea es que se acerque la administración para que muchas personas que no pueden trasladarse reciban lo que les corresponde por derecho. Y para eso nosotros siempre decimos que esto no es una discusión de un periodo gubernamental. La discusión de nosotros no es, y el defensor es electo por 6 años y puede presentarse una próxima vez. Por lo tanto, nosotros no caemos en el esquema de 4 años. Por eso podemos hablar como hablamos y por eso tenemos que hacerlo como lo hacemos, porque esas son las acciones defensoriales que tanto molestan en algunos momentos a aquellos que no están conscientes de lo que nosotros estamos diciendo, porque lo estamos advirtiendo con tiempo, lo estamos visualizando y estamos conscientes de lo que pasa en América Latina, y ese es el llamado a unión, a cohesión y a diálogo. ¿Pero por qué? Porque nosotros entendemos que la libertad viene justamente de la capacidad de la autonomía económica. Si yo no le brindo a mi pueblo la capacidad de poderse desarrollar de manera plena, individualmente y colectivamente, van a seguir generándose desigualdades, y con eso la convulsión y la conflictividad va a ser mayor, y nadie quiere eso. Por eso el cuestionamiento nosotros de la centralización de la toma de decisión en la capital. Por eso nosotros decimos que la toma de decisión tiene que hacerse sobre la base de un plan en cada una de las provincias, pero con una mirada clara de que los municipios o los ciudadanos de esas provincias son los que saben los problemas, no que un ministro, no que un director general tiene que tomar la decisión en la capital o esperar que una gobernadora, un alcalde o un senador o un diputado lo traiga de la mano para ellos poder tomar la decisión que a todas luces todo el mundo sabe que se necesita, sea una infraestructura de bien, como el transporte, sea un hospital, sea una escuela o sea cualquier tipo. Ahora, para eso nosotros sí estamos claros de un elemento. Lo único que se puede tener para combatir la demagogia y el populismo son políticas públicas racionales. Por eso nosotros hablamos de 5 políticas públicas reales, que son educación, salud, vivienda, transporte y trabajo. Porque sin esos elementos ningún ser humano se va a poder desarrollar y va a tener que depender del favor de un político de turno para poder garantizar lo que le corresponde por derecho. Y esa es una crítica sistémica que nosotros hacemos. Por eso venimos donde ustedes y el clamor es que sean parte del defensor para que podamos promover ese tipo de elementos y que rompan con esa sinergia que ha venido creándose continuamente y es parte de la cultura del dominicano, de que tenemos que tener una cuña, un amigo o un favor
para resolver lo que por derecho no corresponde. Ahora, la resiliencia como nación es indiscutible, que nos ha demostrado que no solamente por el tema económico, sino también por el medioambiental, tenemos que ver la realidad que nosotros enfrentamos y es parte de lo que el defensor viene. Porque si seguimos promoviendo determinados grupos, lo que estamos creando son privilegios. Y los privilegios son como un boomerang, se devuelven en algún momento. Y eso, para una sociedad tan estable como ha sido la dominicana en estos últimos 50 años, no podemos permitir que pase por ninguna razón. Necesitamos tranquilidad, sosiego y paz para poder generar justamente el desarrollo que queremos que nos llegue a cada uno de nosotros. No el de las cifras grandes, sino el que nos permita educación, salud, pensiones, trabajo con salario digno y todas las características que yo le he dicho hasta ahora. Y justamente para eso hemos hecho una mirada de la provincia que quiero compartírsela someramente. Nosotros como tal hemos analizado que son 300.000 habitantes y una provincia joven, porque al fin y al cabo el 65% se concentra en una sola localidad, pero como vamos a ver ustedes, casi el 70% están en edad productiva. Estamos hablando de 97.000 jóvenes que están entre los 15 a los 34 años. Cuando lo comparamos con otras provincias, es mucho lo que ustedes le llevan. De igual manera, cada 4 de 10 habitantes viven en condiciones de pobreza estructural y vimos que Villarriba y Arenoso son 2 de los 3 municipios con más niveles de pobreza en general. 2.245 familias en la provincia que viven con piso de tierra. A esta altura del juego, con ese crecimiento económico, eso no debiera ser un tema de discusión en República Dominicana. Como le digo, esto es un llamado al sistema, no es un tema partidario ni político. Es que veamos cómo hay 2.245 familias que no tienen la calidad de vida mínima que debiera tener una persona para que las condiciones de salud le permitan desarrollarse. Esto que dice que 1 de cada 6 de nuestros jóvenes no estudia ni trabaja. Estamos hablando de 2.000 jóvenes que están en esa condición, casi un 15% del total, que no le interesa la oferta educativa. Eso implica también una revisión desde el punto de vista de la oferta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, específicamente la parte universitaria y preuniversitaria. Pero de igual manera la educación indiscutiblemente ha descendido en los últimos años un 4%. Y esa parte tiene que ver mucho con los ninis de lo que yo le hablaba. Para eso, indiscutiblemente, hay 23.000 jóvenes que están en las universidades y ahí entra justamente la característica de la oferta formativa. Nosotros estamos formando para un mercado laboral o para decir que estudiamos una carrera. ¿Cuántos contadores, cuántos abogados? Y esas son de las reflexiones que yo noto que en República Dominicana no se está tomando en cuenta. Tiene que haber un sistema que forme para el empleo, justamente un sistema de acreditación de competencias, un sistema que te permita justamente poder garantizar que cuando tú termines la carrera puedas conseguir un empleo y no que estemos mandando a nuestros muchachos para Estados Unidos por la vuelta por México y que generen que 10.000 millones de remesas. Esas remesas se van a morir. Ustedes lo han vivido. En los 80, en los 70, ¿quiénes eran los inmigrantes de Nueva York? Eran de acá. La segunda y tercera generación se olvidó de la provincia porque es normal. 10.000 millones de dólares es la mejor demostración de que nosotros como país no estamos generando las oportunidades para que nuestros cerebros, nuestros jóvenes se queden. Por eso estamos hablando siempre de un sistema nacional de cualificaciones que permitan que todos tengamos una relación directa con el mercado laboral. No importa lo que yo estudie si yo no tengo oferta de empleo. ¿Para qué estudié? ¿Para sentirme frustrado? ¿Para trabajar en Uber? ¿Para ir ¿qué? ¿A conchar? ¿Para vender empanadas? Eso es peor. Eso es frustrante. Pero eso es lo que estamos llevando a nuestro mercado laboral por una formación preuniversitaria y universitaria que no está vinculada a la realidad económica. Cuando se está hablando ahora de uberización, cuando se está hablando de nearshoring, cuando se está hablando de inteligencia artificial, nosotros todavía estamos pensando justamente en las carreras tradicionales. Y no debiera de ser así. ¿Qué tenemos aquí? El mejor cacao. ¿Por qué nosotros no podemos tener el mejor chocolate? Tiene que ser justamente Suiza que lo produzca, pero el cacao de nosotros. Y eso es lo que crea riqueza. Porque ese que tenía un cacao lo convirtió en una industria y eso creó empleo, pero empleo de calidad, empleo digno, empleo con salario justo. Y esa es la parte de inversión territorial que se tiene que hacer. Por eso una mirada estratégica de cada provincia es esencial
para que sea la misma provincia que se levante y pueda desarrollar esos bienes y servicios y las oportunidades que requerimos. Para eso, indiscutiblemente, nosotros tenemos una población que un 80% tiene seguro familiar de salud. República Dominicana no pudiera estar hablando de eso a 20 años de la Ley de Seguridad Social, teniendo 3 regímenes, subsidiado, contributivo y subsidiado contributivo. Nosotros no debiéramos tener los indicadores de muerte infantil, que son 57, y 4 mujeres murieron, teniendo nosotros el sistema de salud que tenemos y teniendo la capacidad económica que tenemos. Esos indicadores realmente son una afrenta a la realidad. Además, tenemos unidades de atención primaria en los 7 municipios, 69. ¿Ustedes saben algo? En República Dominicana no hay un modelo de atención primaria. No hay un modelo de atención primaria. No es que yo vaya a una policlínica, que se supone que la policlínica yo tengo que definir si va a tener laboratorio, radiología, porque si no, ¿qué va a pasar? Yo tengo que cruzar al frente o irme más lejos y eso me afecta el bolsillo porque yo tengo que pagar transporte. Muy probablemente el laboratorio pertenece a alguien de la clínica, la radiografía o los rayos X pertenecen al director o a alguien de la clínica, pero yo estoy pagando un seguro. Se supone que yo ir a la policlínica tiene que haber un médico de familia, que es lo que dice la Ley de Seguridad Social, que me va a atender y me va a referir al especialista que yo quiero o que yo necesito. No yo ir directamente, porque ahí entran elementos como, lo vamos a ver, el copago, ahí entran elementos como el gasto de bolsillo relacionado con el transporte, los medicamentos. ¿Por qué yo tengo que recibir 12,000 pesos de medicamentos si la ley me habla de porcentaje? Es un cuestionamiento del Defensor del Pueblo y por eso hizo el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo en tema de salud. Congregamos todos los actores, clínica privada, AFP, ARS, los ministerios, la superintendencia, los pacientes. Llevamos a todos, 450 personas, 2 días a debatir y hoy tenemos un libro que estamos esperando que convoque el Congreso a la reforma de la Ley de Seguridad Social, pero los miércoles yo estoy visitando al ministro de Trabajo, tengo este miércoles, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social y así sucesivamente voy a visitar a cada uno de ellos para entregarle justamente los nudos de la seguridad social, porque el defensor no solamente se queda en crítica, también promueve soluciones y ese libro lo pueden ver en nuestra página web y es la mirada más racional que se ha hecho sobre la Ley de Seguridad Social de los últimos 20 años, porque lo que queremos es que en el 2008, 2028, 2029, 2030 no tengamos una crisis como la de Chile, porque las pensiones empiecen a salir de las 360 cotizaciones que decía la ley en ese momento y que nosotros nos veamos recibiendo un 30% de lo que nosotros tenemos ahora como salario. Nadie en su sano juicio, teniendo un salario de 100 que le entreguen 30, va a poder vivir. Y eso es lo que estamos llamando la atención hoy, a 5 años, a 4 años, a 6 años, porque el debate no es inmediato. Ahora las decisiones se toman en el momento. Y como le digo, el 44% de los gastos de bolsillo al fin y al cabo drenan a toda persona que tiene una enfermedad. Y se lo dice una persona que su papá y su mamá murieron de cáncer, que fui monaguillo en el oncológico del cáncer y que he sido catequista a nivel nacional. La salud es un golpe fatal y demoledor para cualquier persona y qué bueno que veo 2 monjas mercedarias que eran las que llevaban justamente en el caso del oncológico la iglesia y al mismo tiempo todo la institución. Ahora, en la parte de los discapacitados, ¿qué vemos? Unas 30,000 personas en la provincia tienen algún tipo de discapacidad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los albergamos? Tenemos las monjas aquí mercedarias, sí, están aquí atrás, pero ellos no tienen capacidad para todo. Es el Estado que tiene que suplirlo. Las monjas pueden ayudarnos, como pueden ayudar a una ONG, pero eso es responsabilidad del Estado. Si el comandante aquí de los bomberos quiere dedicar parte de su dinero, parte del personal, para poder ayudar, qué bien por él. Es un acto de altruismo. El Estado no se maneja con altruismo. El Estado asume responsabilidad y tiene que ejecutarla, porque para algo se pone a alguien ahí, para que asuma. Y cuando digo a alguien me refiero a la institución, sea ministerio, sea dirección general o sea lo que le corresponda, porque de eso se trata justamente el servicio público. Ahora, esta ruta de los derechos, ¿qué nos lleva? ¿O a qué nos demanda? Nos demanda justamente a defender los derechos del pueblo sobre la base de la ley y los reglamentos que corresponden a la Constitución de la República, porque de eso se trata ser defensor del pueblo. No solamente conocer la Constitución,
sino también la ley y los reglamentos que le corresponden. Por eso, la descripción que le decía anteriormente, como tal, porque es parte del conocimiento de la estructura legal de República Dominicana. Y eso lo vengo trayendo desde que me tocó crear el Tribunal Constitucional, gracias al primer pleno que me designó como director ejecutivo, y luego apoyé a la primera defensora los 3 primeros meses para que pudiera hacer de esta institución. No la recibí como lo debió, pero la estamos construyendo sobre la base del esfuerzo. Esa constitución animada, con ese código QR, todos pueden entrar ahora mismo y pudieran enseñarle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, la Constitución Dominicana de una manera lúdica y pedagógica. Ahí hay 16 capítulos, ningún capítulo pasa de 2 minutos. Ahí hay 3 guías didácticas, una para docentes, una para estudiantes y una para familia. Enseñar la Constitución de la República, diría un eslogan, nunca fue más fácil. Pero real y efectivamente, le digo con esto, es que nosotros hemos hecho el esfuerzo de poder impactar los preuniversitarios, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Por eso tenemos una oferta que lo van a ver cuando vean la página. Tenemos charlas, talleres, tenemos cursos especializados para poder nuclear en todos los grupos de interés. Desde los más chiquitos, desde los comunitarios, desde las mujeres, desde los jóvenes, desde la parte voluntaria, con todas las carreras que quieran, porque el defensor lo que anda es sumando voluntades para poder lograr igualdad y equidad. Más nada buscamos como tal, porque al fin y al cabo nosotros lo que somos es veedores de la acción de la administración pública, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es el favor del pueblo. Pero para eso, justamente nosotros tenemos que construir una nación sobre la base de la dignidad, que identifique oportunidades para que todo el mundo quiera vivir en República Dominicana y no migre, porque ese es el gran temor y la gran preocupación. Los mejores jóvenes se nos están yendo y no van a soportar vivir acá porque no tienen las oportunidades que requieren. Ahora, sí hemos hecho un gran esfuerzo en venirnos de ustedes y significar todos estos aspectos de lo que es el defensor del pueblo, y quisiera concluir con esta frase que hemos hecho para acá. El verdadero poder no reside en quienes nos gobiernan, sino en cada ciudadano que exige sus derechos y lucha por su futuro. Juntos construiremos una República Dominicana donde la igualdad, la justicia y la dignidad sean nuestras mejores banderas, respaldadas por acciones claras que transformen nuestra realidad. Para nosotros en el Defensor del Pueblo realmente es un privilegio estar con ustedes. Le damos las gracias con la mayor humildad y le decimos que pueden contar con nosotros. Ojalá podamos contar con ustedes por el bien de la República Dominicana, como les digo, con diálogo, con paz y con capacidad de comunicación, pudiéramos lograr justamente transformar la República, y ahora tenemos que unirnos más que nunca. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así es el defensor del pueblo. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta, porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades. Así es. El que está para ti te da la mano. De los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es. Es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. El territorio dominicano. El territorio dominicano comprende la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Corresponde al 74% de toda la isla, con un total de 48.311 kilómetros cuadrados. El mar y el espacio aéreo también forman parte del territorio dominicano.
La República Dominicana tiene hasta 12 millas mar adentro como parte de su territorio, y tiene plena soberanía del espacio aéreo que cubre el territorio nacional. La zona fronteriza. La zona fronteriza que nos divide de Haití tiene 5 provincias del lado dominicano: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. La frontera dominico-haitiana se extiende a lo largo de 380 kilómetros. División geopolítica de la República Dominicana. El territorio que comprende República Dominicana está dividido en regiones que se subdividen en 31 provincias y un distrito nacional, donde se ubica Santo Domingo de Guzmán, la capital del país, las cuales están a su vez subdivididas en 158 municipios y 231 distritos municipales. Los recursos naturales. El agua, los animales, las plantas y las minas de distintos minerales conforman los recursos naturales que posee la República Dominicana. La población. La población de la República Dominicana es de 10.5 millones de habitantes. La nacionalidad. Los dominicanos son aquellas personas que nacieron en territorio dominicano, tienen padre o madre dominicana, extranjeros que se casen con algún ciudadano dominicano o extranjeros que adquieran la nacionalidad. El idioma de los dominicanos. El idioma oficial de la República Dominicana es el español. Así concluimos este episodio sobre el territorio dominicano. Así es el defensor del pueblo. Con la finalidad de promover políticas públicas basadas en evidencias que garanticen a la población el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana creó el Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. A pesar de los avances de los últimos años, persisten grandes deficiencias en su ejercicio efectivo y un insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger los derechos de las personas. Este informe se concentra en 5 derechos fundamentales: el derecho a la salud, integridad personal, trabajo, justicia e igualdad. Y se pudo determinar un orden de acuerdo a la demanda de reclamos de los dominicanos. Derecho a la salud ocupa el primer lugar. Clínicas y hospitales se encuentran entre los 4 lugares de mayor vulneración de derechos del país. Derecho a la integridad está en segundo lugar. El abuso policial resultó ser la violación más reiterada respecto a este derecho. El derecho al trabajo, derecho a la justicia y el derecho a la igualdad resultaron empates en el tercer lugar, destacando como principales problemas el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y remuneración del trabajo. Que las leyes solo benefician a grupos privilegiados y los privados de libertad, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH, personas en condición de pobreza y personas LGTB+, son los más vulnerados. Para abarcar todo el territorio nacional, este estudio se apoyó en una metodología de 3 pilares: consultas participativas regionales, Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023, perfil mediático de derechos humanos y las estadísticas de la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Según las personas encuestadas, el derecho a la salud es el menos garantizado, seguido del derecho al trabajo con un 10.6% y el derecho a la integridad con un 10%. Si bien es cierto que el país ha logrado grandes avances en materia de derechos humanos durante los últimos 45 años, también es verdad que las informaciones analizadas develan grandes déficits en el ejercicio efectivo de los mismos y un insuficiente desempeño del Estado. En los últimos 12 meses, el 46% de las personas alega haber sido víctima de violación de un derecho en una oficina del Estado, en escuelas públicas, en cárceles, hospitales y tribunales. El 54% de las personas que presentaron denuncias ante las autoridades dice que la respuesta fue mala o muy mala. Más allá de las cifras, esta encuesta representa las vidas y experiencias
que nos instan a redoblar esfuerzos, un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Así es el defensor del pueblo. Hola, mi nombre es Alicia Santana Espinal, soy encargada del Departamento de Inclusión de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. La Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo se encarga de la parte de promoción de derechos, empoderamiento ciudadano y generación de evidencia a través de diversos estudios. Durante el 2023, la Oficina de Oportunidades pudo capacitar a más de 34.000 personas a través de distintas actividades formativas, entre ellos niños, adolescentes y adultos. También generamos el primer informe de derechos humanos, pudiendo visibilizar las vulneraciones de derecho que la población percibe y las respuestas estatales. Además de esto, pudimos generar 9 alianzas estratégicas que nos permitieron llegar a más población a través de esas acciones de la Oficina de Oportunidades. Y pudimos realizar 2 concursos. El primero, junto a Litra, de un concurso de videojuegos sobre derechos humanos y un concurso de investigación dirigido a estudiantes para que pudiéramos visibilizar o a tener evidencia sobre la situación de los derechos fundamentales a través de su voz. Para mí, el más significativo producto que tuvimos en 2023 fue el Informe de Derechos Humanos. Es el primer informe generado desde el Estado que permite así evidenciar lo que la población está sintiendo y está pasando. Y este insumo, lo que pretendemos desde el Defensor del Pueblo, es que permita, a través de estas evidencias, generar políticas públicas que verdaderamente garanticen los derechos de la ciudadanía. Para este 2024, desde la Oficina de Oportunidades, vamos a estar llevando a cabo un congreso bianual sobre salud y seguridad social. También lanzaremos la tercera encuesta nacional de derechos humanos para seguir monitoreando y dando seguimiento a las percepciones de la situación de los derechos por parte de los ciudadanos. Continuaremos con acciones formativas continuas a través de alianzas interinstitucionales que nos permiten llegar a mayor población. También lanzaremos el programa de voluntariado del Defensor del Pueblo, que así podemos integrar a jóvenes y adultos en acciones de promoción de derechos fundamentales. Y podremos generar las primeras mesas temáticas, que es una estrategia para poder reunir a las organizaciones de sociedad civil que trabajan para la defensa y promoción de los derechos en población vulnerable como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otros. Y tendremos un premio de reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, enfocándonos en los principales derechos que surgieron en el Informe Nacional de Derechos Humanos de 2023. Mi nombre es Denise Hatlin, encargada de atención al ciudadano de la Secretaría General del Defensor del Pueblo, área sustantiva que garantiza y gestiona la recepción y atención de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a la institución y que en este año 2023 concentró sus esfuerzos en identificar, verificar y medir el cumplimiento normativo de los derechos de las personas por las instituciones obligadas a garantizarlos como copartícipes de la función esencial del Estado, consagrada en el artículo 8 de la Constitución de la República. Este notable esfuerzo para encontrar soluciones que permitan tutelar de manera efectiva los derechos de las personas que acuden al Defensor del Pueblo se tradujo en 1.115 casos registrados y 9.690 asistencias ofrecidas por el Departamento de Atención al Ciudadano, que es el área responsable de analizar, gestionar todas las solicitudes que son sometidas a la institución y que precisamente en el año 2023 brindó una atención permanente a los requerimientos presentados a nuestra Secretaría General. Aquí debemos destacar y detenernos en el uso de las tecnologías, que ha sido determinante en ese proceso de transformación que llevamos en el Defensor del Pueblo. Precisamente, más del 70% de las asistencias mencionadas fueron recibidas y satisfechas por vías telemáticas, logrando mayor rapidez y eficacia en ese servicio que ofrecemos a la ciudadanía. Asimismo, el equipo de la Secretaría General alcanzó 1.074 resoluciones y conclusiones de casos, marcando lo que sería una evolución notable en comparación con el año 2022. Igualmente, gestionamos un total de 229 requerimientos a través de comunicaciones enviadas a la Administración.
Además, este año diseñamos el programa de verificación de cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal, cuyo objetivo principal es comprobar el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas de lo dispuesto en la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana. Me place informar que al momento de esta rendición de cuentas se han verificado el cumplimiento de 63 centros de salud, 39 centros educativos, para un total de 102 dependencias verificadas por la Secretaría General solo en el Distrito Nacional. Y contando. Soy Lizelot Tejeda, abogada del Departamento de Investigación de la Secretaría General del Defensor del Pueblo, responsable de desarrollar la labor de análisis jurídico y de contribuir con las diligencias pertinentes para recabar los elementos de prueba que resulten suficientes para la toma de decisiones del Defensor del Pueblo, así como para poner en marcha las acciones orientadas a la tutela de los derechos fundamentales y la protección de los derechos colectivos e intereses difusos. En el 2023, uno de los logros alcanzados fue el aumento significativo en el número de inspecciones, de 21 a 46, implicando más del doble en comparación con el año anterior, representando un aumento de 119.05%. El logro más relevante de cara al beneficio de la población ha sido exigir a la administración pública el respeto del derecho a la educación y a la salud, procurando allanar todos los obstáculos para el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales. Dentro de las proyecciones para este 2024, el departamento se concentrará en continuar verificando el cumplimiento de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-05, que concede un plazo para la eliminación de todos los vertederos a cielo abierto, en los cuales hemos realizado inspecciones a lo largo del 2023 y se llevarán acciones judiciales durante el 2024. Otro gran logro en materia de litigio estratégico fue la condena a 2 de los agresores a la Comisión del Defensor del Pueblo durante la inspección en el Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco.